Hola querida familia, el día de hoy les voy a presentar un tutorial de corte que en este momento está en tendencia. Quizás muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué corta tanto el cabello? Porque me lo escriben, Pero quiero decirles que esta chica desde hace tiempo quería un cambio de look y este es el corte que ella eligió. Yo opté por grabarlo y hacer este tutorial para todos ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos con este paso a paso? Les presento a Lupita, la modelo del corte del día de hoy. Es una chica que le gusta estar en constantes cambios y eso a mí en lo personal me agrada mucho. Ella también forma parte del equipo de Betty Lascano y el día de hoy le vamos a realizar un corte bob corto con unas capas muy cortitas de la parte de atrás. Un lado va a quedar más largo y el otro más corto. Vamos a iniciar con las secciones. Si observan, hice una sección de oreja a oreja y con una línea de coronilla a frente. Voy a tomar toda la parte de atrás del cabello. De esta forma la peino perfectamente bien y hago una coleta como a la altura de oreja. Y voy a cortar a 90 grados de esta forma que lo estoy haciendo. Recuerden que esta chica quiere su cabello corto. Quiero que se queden hasta el final de este corte porque sé que les va a encantar. Corto todo a 90 grados. Sujeto perfectamente el cabello y con la punta de la tijera corto todas las puntas para quitar peso y que este cabello se acomode con más suavidad al momento de peinarlo. Una vez realizado este procedimiento, peino todo hacia abajo. Ahora realizo mi primera sección de mitad de oreja y la separo. Hago el mismo procedimiento en el siguiente lado. Una vez preparadas mis secciones, tomo el cabello que separé, lo junto al centro y corto a 0 grados. Una vez cortado, vuelvo a peinar y jalo los laterales hacia el centro y corto a 0 grado, pero en forma sesgada, buscando que los laterales me queden ligeramente más largos. Reviso perfectamente el corte y veo que no me quede un lateral más largo que el otro. Bajo todo el cabello y reviso a 0 grados y checo que no sobren puntas. Si ustedes observan, el corte quedó prácticamente parejo. Este corte es muy práctico y la verdad queda muy bonito. Hago el mismo procedimiento en el siguiente lado. Ahora tomo cabello de la coronilla, lo elevo a 135 grados y busco mi guía y corto ese piquito que sobra. Voy bajando con la sección y sigo elevando a 135 grados y busco que todo esté parejo. Ahora tomo cabello de los laterales, los llevo al centro para revisar que esté parejo. Si observan, todo el cabello del centro lo tomo, lo elevo a 135 grados y busco que esté parejo. Los laterales los tomo igual, elevo a 135 grados y los jalo ligeramente hacia el centro y busco que esté parejo. Realizo el mismo procedimiento en el siguiente lateral.
visitando este canal, te invito a que te suscribas y toques la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Y te recuerdo que tengo un canal donde hago videos de maquillaje, de peinados, entre otras cosas, pero son mini tutoriales, así que también te invito a suscribirte. Le pregunto a Lupita hacia qué lado se peina, porque es muy importante para realizar el corte y que ella no batalle para el acomodo del cabello. Bajo todo el cabello de lateral y tomo mi primera sección de esta forma vertical, una ligera sección. Tomo cabello de la parte de atrás y voy a unir el de atrás con la sección de lateral. Ahí está mi guía, jalo hacia el centro de la coronilla y corto a 90 grados. Tomo mi siguiente sección de la misma manera, vertical, jalo hacia el centro a 90 grados, buscando mi guía y hago el corte. Y así sucesivamente, todo el lateral hago el mismo procedimiento en este lateral. Ahora tomo todo el cabello, lo uno, jalo y reviso. Peino a 0 grados y hago el mismo procedimiento, pero ahora en sentido contrario. Tomo mis secciones en vertical y en lugar de jalar hacia atrás, ahora estoy jalando hacia adelante. Peino a 0 grados y corto de manera sesgada abajito de la oreja. Recuerden que este lateral es corto. Tomo cabellos de la parte de atrás, jalo y busco unirlos con mi guía que acabo de cortar. Ahora uno la nuca con mi lateral. Este cabello Lupita lo va a peinar hacia atrás. Vamos a suavizar las puntas quitando peso de los medios. Lupita tiene bastante cabello, así es que es importante hacer este procedimiento para un mejor acomodo. Vamos a retirar ese largo con la punta de la tijera. Una vez cortado este lateral, nos pasamos al siguiente. Quiero que observen que aquí la forma de cortarlo va a ser completamente diferente. Hago mi primera sección como 4 centímetros arriba de oreja, llevo mi mecha hacia la nuca y busco la guía de la parte de atrás y corto de manera sesgada. Hago el mismo procedimiento con el resto del cabello. Tomo secciones en este momento de manera vertical, las elevo a 90 grados, jalando ligeramente hacia el frente y corto puntas. Saco mi siguiente sección, elevo ligeramente al frente y busco mi guía y corto la punta que sobra. Y así sucesivamente realizo el mismo procedimiento hasta llegar al rostro.
Es importante que si tú no tienes conocimiento de los grados de elevación, observes el movimiento de mis manos y en base a eso te guíes. Si quieres practicar este corte, te recomiendo que pares el video cada movimiento que hagas para que te quede perfecto. Si observan, este corte se va a acomodar de una manera muy fácil. Peino a 0 grados hacia el frente y busco cortar de manera sesgada. Recuerden que este lado es más largo. Igual que el lateral anterior, vamos a desvanecer de medios a puntas. Quiero que observen cómo el rostro de Lupita se suaviza. Estos cortes son ideales para rostros redondos. Ahora vamos a coronilla, realizo una sección vertical y la jalo hacia atrás y busco unirla con la coronilla. Todo el cabello lo jalo y lo voy uniendo con la coronilla y voy cortando de manera sesgada. Hemos finalizado con este corte. Quiero que observen que es un corte que tanto húmedo o secado al natural va a lucir muy bonito, y si lo moldeas también con secadora va a lucir muy elegante. Para finalizar vamos a aplicar Sculpting líquido. Este gel me va a ayudar a proteger el cabello del calor de la secadora. Si Lupita quisiera dejarse su look natural, también se lo puede aplicar y le va a moldear el cabello de una manera muy suave y relajada, sin dejarlo duro y sucio, porque no deja absolutamente nada de residuos. Para finalizar voy a agregar unas gotitas de diamante puro. Recuerden que esta ampolleta está compuesta por aceite de argán, aceite de coco y queratina humana. Este es un tratamiento intensivo que te hidrata el cabello, te aporta brillo, y para dar esos toques de finalizado, la verdad que es sensacional. Y lo que más me gusta es que no deja ese aspecto pesado y graso. Aquí ya estamos viendo el antes y el después de Lupita. Quiero que observen que su rostro se adelgazó. Quiero recomendarles a muchas de ustedes que les duele cortarse el cabello porque lo tienen largo, porque les gusta cómo se les ve el cabello largo. Si te gusta, pues lo puedes conservar, no hay ningún problema, pero no te pierdas la oportunidad de cortártelo, ya sea en capas medianas, un corte a los hombros, una melena bob, o dejar ese largo pero realizarte algo de corte, porque con esto también su imagen se va a refrescar, como es en el caso de Lupita. Gracias por acompañarme, querida familia. Para mí fue un placer estar con ustedes. Así es que espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video.